Bienvenidos a Misterios de la Historia. Hoy nos sumergiremos en uno de los misterios más famosos del Antiguo Egipto, la maldición del faraón y la historia de Tutankamón. ¿Realidad histórica o simplemente superstición? Descubrámoslo juntos en este fascinante viaje por las arenas del tiempo. El Antiguo Egipto, con sus majestuosas pirámides, sus dioses poderosos y sus faraones enigmáticos, ha cautivado la imaginación del mundo durante siglos. Entre sus historias más fascinantes se encuentra la del joven faraón Tutankamón, cuyo reinado efímero y su tumba llena de tesoros han dado lugar a leyendas y misterios que aún hoy nos intrigan. Tutankamón, conocido como el faraón niño, ascendió al trono del Antiguo Egipto a la temprana edad de 9 años, aproximadamente en el año 1332 a.C. Su reinado, marcado por la reforma religiosa y la lucha por el poder, duró apenas 9 años, y su muerte a la edad de 19 años sigue siendo un enigma sin resolver. El faraón Tutankamón perteneció a la dinastía 18, una época de gran esplendor y poder para el Antiguo Egipto. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por la inestabilidad política y religiosa, tras la controvertida revolución religiosa impuesta por su predecesor Akenatón. A pesar de su breve reinado, Tutankamón dejó una huella significativa en la historia del Antiguo Egipto. Se le atribuye la restauración del culto tradicional a los dioses egipcios y la construcción de imponentes monumentos. Su tumba, descubierta intacta en 1922, ha proporcionado una ventana invaluable a la vida, la religión y las costumbres del Antiguo Egipto. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter ha sido uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. Tras años de búsqueda infructuosa, Carter finalmente encontró la entrada a la tumba del Valle de los Reyes, gracias al financiamiento del aristócrata británico Lord Carnarvon. La apertura de la tumba de Tutankamón fue un evento que conmocionó al mundo. Carter y su equipo descubrieron una cámara funeraria llena de tesoros inimaginables, estatuas doradas, joyas preciosas, sarcófagos de oro macizo y una gran cantidad de objetos que revelaban la riqueza y el poder del faraón. El descubrimiento de la tumba intacta de Tutankamón fue un tesoro incalculable para la arqueología y la egiptología. Proporcionó una gran cantidad de información sobre la vida, la muerte y las creencias del Antiguo Egipto, y permitió a los investigadores comprender mejor la cultura y las tradiciones de esta civilización milenaria. Sin embargo, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón no estuvo exento de controversia. Poco después de la apertura de la tumba comenzaron a circular rumores sobre una maldición del faraón, que habría sido inscrita en la entrada para protegerla de los intrusos. La leyenda de la maldición afirmaba que aquellos que perturbaban el descanso eterno de Tutankamón sufrirían terribles desgracias y la muerte. La historia más famosa es la de Lord Carnarvon, quien financió la expedición de Carter y quien murió poco después de la apertura de la tumba, presuntamente a causa de una picadura de mosquito infectada. Otros miembros del equipo de excavación y personas relacionadas con el descubrimiento de la tumba también murieron en circunstancias misteriosas, lo que alimenta aún más la creencia en la maldición del faraón. La prensa sensacionalista de la época se hizo eco de estas historias, contribuyendo a crear un aura de misterio y terror alrededor de la tumba de Tutankamón. Las muertes que siguieron al descubrimiento de la tumba de Tutankamón conmocionaron al público y alimentaron la creencia en la maldición del faraón. Sin embargo, es importante analizar estas muertes con un enfoque crítico y científico. La mayoría de las muertes de las personas relacionadas con la tumba de Tutankamón pueden explicarse por causas naturales o accidentes. Lord Carnarvon, por ejemplo, tenía una salud frágil y su muerte se atribuye a una sepsis causada por la picadura de un mosquito infectado. Otros miembros del equipo de excavación murieron por causas como enfermedades relacionadas con la edad, accidentes automovilísticos o incluso suicidio. Es importante considerar que la esperanza de vida en la década de 1920 era mucho más baja que en la actualidad y que las condiciones de trabajo en las excavaciones arqueológicas podían ser peligrosas. Además, es importante destacar que las creencias en la maldición del faraón ya existía antes del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Los antiguos egipcios tenían un profundo respeto por la muerte y las tumbas y consideraban que perturbar el descanso de los muertos podía traer mala suerte. Es probable que la leyenda de la maldición se haya visto reforzada por la muerte de Lord Carnarvon, quien era una figura pública prominente y cuya muerte se produjo poco después de la apertura de la tumba. La prensa sensacionalista de la época contribuyó a alimentar el miedo y la superstición, creando una narrativa sensacionalista en torno al descubrimiento. En la actualidad, la mayoría de los expertos en egiptología
descartan la existencia de una maldición real que rodee la tumba de Tutankamón. La creencia en la maldición se considera una superstición sin fundamento científico. Los egiptólogos modernos señalan que no hay evidencia que sugiera que las muertes relacionadas con la tumba de Tutankamón tuvieran un origen sobrenatural. Además, se han excavado miles de tumbas egipcias a lo largo de los años sin que se haya producido ningún patrón similar de muertes misteriosas. Es importante recordar que la tumba de Tutankamón contenía una gran cantidad de moho y bacterias que podrían haber causado enfermedades a quienes entraron sin la protección adecuada. De hecho, algunos miembros del equipo de excavación sufrieron enfermedades respiratorias y otros dolencias durante el trabajo en la tumba. En conclusión, la maldición del faraón es un mito que ha sido alimentado por la superstición, la prensa sensacionalista y la falta de comprensión científica. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón ha sido un hito en la arqueología y ha proporcionado un conocimiento invaluable sobre el antiguo Egipto sin que haya evidencia que sugiera la existencia de una maldición real. A pesar de la controversia y la superstición que rodea la tumba de Tutankamón, su legado sigue siendo innegable. El descubrimiento de esta tumba intacta ha proporcionado una ventaja invaluable a la vida, la religión y las costumbres del antiguo Egipto. Los tesoros de la tumba de Tutankamón, que se exhiben en el Museo Egipcio del Cairo, son una de las atracciones turísticas más populares del mundo. Cada año millones de personas visitan el museo para admirar la belleza y el esplendor de esta civilización milenaria. La historia de Tutankamón y el descubrimiento de su tumba nos recuerda el poder de la arqueología para revelar los secretos del pasado y para transportarnos a un mundo de faraones, pirámides y misterios. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por la historia de Tutankamón y la maldición del faraón. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la notificación para no perderte ningún episodio de Misterios de la Historia. ¡Hasta la próxima!